Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias por permitirnos llegar hasta ustedes, a los servidores en cabina, en los distintos frentes del Ministerio Unidos por Cristo y María. Dios les bendiga. Gracias por su servicio. Sigan adelante. A los benefactores, gracias por su ofrenda de amor a la evangelización en la Radio Católica, en el ministerio, en los distintos eventos, asamblea, la librería, la Radio Católica que hace tanto bien en la iglesia. A ustedes oyentes que nos permiten llegar a través de las redes sociales y de las ondas radiales, gracias por escuchar con nosotros la palabra. Nos disponemos para prepararnos en la meditación de la palabra de Dios del domingo 18 del tiempo ordinario, 31 de julio. Gracias, Señor, por permitirnos. Danos tu espíritu para escuchar tu palabra. Miramos la palabra desde un tema: el sentido de la vida. Siempre nos preguntamos cuál es el sentido de la vida y encontramos personas que dicen: no le encuentro sabor a mi vida. Se suicidó porque no tenía sentido su vida. Tiene muchas cosas, pero no vive feliz, no le sabe nada, vive triste, angustiado. Podríamos decir que nuestro mundo tiene muchas cosas, pero le falta en muchas ocasiones sentido a la vida. Sentido a la vida que es alegría en el corazón, sentido a la vida que es esperanza en un futuro, en la resurrección, sentido a la vida que es amor en el trabajo, en lo que se hace, sentido a la vida que es disfrutar lo que tenemos, sentido a la vida que es sentirse amado y amar, sentido a la vida que es encontrar esperanza y gusto en lo que se hace. Preguntarse al iniciar esta meditación: ¿tienes sentido lo que estás haciendo en este momento? ¿Sientes sentido en tu trabajo, en tu misión en la iglesia, en lo que vas buscando? ¿O estás perdiendo sentido? ¿Y qué le da sentido a la vida? La palabra de hoy nos ilumine para encontrarle sentido a nuestra existencia, para nadar en la palabra y encontrar fuente de savia que recupere las fuerzas, que llene de vigor nuestro trabajo, que nos dé alegría de seguir adelante. Cuando se pierde sentido a la vida, comienza a vivirse de arrastrar la existencia, de vivir con amargura, de endurecer el corazón, de cambiar lo fundamental por lo pasajero, de no esperar nada profundo de la existencia. Así entonces que la primera nota que podemos beber de la palabra es que el sentido de la vida sin Dios es vacío. Cuando la sociedad se organiza en búsqueda de un sentido sin Dios, termina por hacerse vacío, porque no ha buscado un sentido desde la verdad de las cosas, porque no ha buscado un sentido desde lo profundo de la existencia, de cómo hemos sido creados, de cómo estamos constituidos, de lo que estamos llamados. Es así que el libro del Eclesiástico, el capítulo 1 que se proclama este domingo, va a hablar de vanidad de vanidades, porque ante la muerte no puede seguirse buscando un sentido. Quien no ha vencido la muerte, pues pierde sentido todo y aparece diciendo: dices que te va bien en todo, pero llega la muerte y lo tronca, y comienza a decir: si no puedes pasar la muerte, ¿qué sentido tiene? Y algunos dicen: entonces deseo la muerte y acabar con este sinsentido. La vida es un sinsentido. La vida sin Dios pierde sentido, es vacía.
El libro del Coelé comienza a ser pesimista, a decir, pues esto no tiene mucho sentido, se va agotando y va a ser toda una reflexión en el que va a encontrar que es necesario Dios para encontrarle un sentido a la vida. Reconociendo en primer lugar la condición. Somos criaturas frágiles, limitados, necesitados, en la posibilidad de enfermarnos, de morir. Por eso qué bueno que examine dónde estás buscando tu sentido. Y si estás buscando tu sentido sin Dios, encontrarás vacío. Puedes construirlo todo, pero sin Dios habrá vacío. Ya proclamaremos que Dios es el sentido de la existencia humana, pero por ahora digamos que sin Él habrá vacío en tu historia, habrá vacío en tu vida, habrá vacío en tu corazón, porque le falta la fuente. El libro de San Lucas, el Evangelio, el capítulo 12, cuando Jesús viene enseñando a los discípulos y les ha enseñado la relación con el prójimo en el amor, dando la parábola del buen samaritano, para encontrar que la relación con los demás tiene que ser fundada en la misericordia, que toda persona es mi prójimo, que tengo que hacerme prójimo de todo, y buscar un sentido en tratar bien, en acoger al desvalido, encontrar un sentido en verlo con misericordia. Y luego encuentra una enseñanza de un sentido de hablar con Dios, de dejar que Él ensanche el corazón, de orar para que Él obre en la vida, de orar desde lo cotidiano, desde lo que nos pasa, de orar con alegrías y tristeza, de aprender a perseverar en la oración como respirando, de saber que Él es el Padre que nos sostiene y que necesitamos de la oración para dejar actuar a Dios y que orando dejamos que Dios obre en nuestra vida y guíe nuestra existencia. En ese mismo caminar, entonces ahora, en este domingo, va a hablarnos de la relación con las cosas, con las riquezas, con las búsquedas. Todos tenemos necesidades de ser amados, necesidades de bienestar, necesidad de afirmarnos y necesidad también de tener algo. Pero cuando la relación con las cosas se vuelve un ídolo, un absoluto, entonces también nos esclaviza. Buscar el sentido en tener cosas es una tentación del ser humano. Cuando estamos sin Dios, entonces creemos que las cosas pueden darnos la felicidad y aparece que todo por la plata y aparece el sueño de tener muchas cosas para poder llenar el vacío del corazón, o queremos llenar el vacío de afecto, de presencia, dando cosas a los demás. Y aparece el Evangelio diciendo, el sentido de la vida no lo dan las cosas. Podrías amontonar todo y quedarte solo. ¿Qué voy a hacer? Voy a ser grande granero y dejar que la avaricia te esclavice, pero al final estarás vacío. ¿Para quién has amontonado? Necio, hoy mismo te pedirán cuenta de tu vida. No se puede comprar lo fundamental de la vida. Las cosas deben ser instrumentos, medios para compartir, para darle sentido a la vida. Sin el amor a Dios, sin la misericordia con los demás, sin la experiencia de encontrar la plenitud, las cosas terminan esclavizándolo. Por eso la avaricia es una trampa que nos hemos inventado y que nos encerramos en una cárcel de amontonar, de consumir, que nos hace mucho daño y que nos separa de las personas y que nos impide ver a Dios en la historia. Por eso hoy busquemos el sentido en Dios, y buscando el sentido en Dios, orando, escuchando su palabra, podremos mantener el equilibrio, es decir, el buen manejo de las cosas, la relación sana con las cosas. No pueden servir a dos señores, a las cosas y al dinero, solo servir al Señor. Y por eso el cristianismo nos viene a sanar de ese desequilibrio, de ese corazón roto que coloca su seguridad en las cosas. La voz del mundo, mis opiniones, mis tendencias, a veces mis impulsos, me lleva a creer que el sentido de mi vida está en tener cosas. Las cosas
son para servir, para compartir, para hacer el bien, para hacer de la vida humana más bonita, pero no fundamentan mi existencia. Yo no me debo a las cosas. Es tanto que primero es Dios que las cosas que Dios da son buenas, las que disfrutarlas, manejarlas bien, pero no son lo fundamental. Dejarse atrapar por las cosas es muy fácil, es una tentación y nos hace olvidar la condición humana. Cuando nos dejamos atrapar por las cosas de una vida sin sentido en Dios, entonces me olvido de lo que soy. Criatura, y no me debo a las cosas. Son más importantes las personas que las cosas. La prioridad, primero las personas que las cosas. Cuando la parábola dice que se peleaban por herencias, ¿cuántas se dan hoy? Cada vez que se pelea por plata, cada vez que se pelea por herencias, se ha perdido la conciencia de nuestra condición, de qué es más importante. Cada vez que se engaña, que se explota, que se humilla por plata, se está perdiendo la conciencia. Atrapados por las cosas, enceguecidos por las cosas, yendo por un mundo que nos invita a la idolatría del dinero, a que creamos que las cosas nos dan felicidad, seguridad, sentido, y terminamos vacíos, atrapados y enfrentados y divididos. Las cosas son para servir a la vida humana, para compartir, para hacer la vida más bonita, no para servir a las cosas, no para pelearnos por ellas, no para competir. Toda competencia por cosas, toda búsqueda de acumular, de avaricia, de explotación, de capitalización, terminará enfermando el corazón, porque esa es nuestra condición, es nuestra condición. Lo que nos esclaviza, lo que nos quita vida, lo que nos separa de las personas, lo que daña la salud, lo que daña a los seres humanos, está llevándonos a un sentido sin Dios, porque Dios no quiere que la vida humana sea maltratada, Dios no quiere que la vida humana sea explotada. Se puede hablar de Dios, pero se está buscando un sentido sin Él, porque Él no es un Dios ni de la explotación, ni de la manipulación, ni de la división. Se puede estar hablando de Dios, pero está sin Él, porque Dios no quiere que nos enfermemos, que nos enfrentemos, que nos dividamos. Sin sentido la vida porque no está Dios. Por eso se necesita de Dios para manejar las riquezas, pocas o muchas. Se necesita que Dios sea el centro para poder que la plata no nos enferme. Se necesita de Dios para que las riquezas no se vuelvan un ídolo. Se necesita de Dios para tener conciencia de que soy un ser mortal, de que de aquí no me voy a llevar nada, de que las personas son más importantes que las cosas, que debo tener las cosas y administrarlas como don de Dios. Esa es mi condición. Sin Dios, las cosas, la riqueza, los planes, los proyectos terminarán siendo destrucción. ¿Cuántos programas de destrucción terminan dañando la tierra, explotando los pueblos, explotando las personas, dañando la salud? Porque están sin el referente del Dios creador, del Dios que fundamenta todo, del Dios que da vida, y crean sin sentido. Vemos desolación en el mundo, guerras, hambre, sufrimiento, dolor, engaño, porque se ha creído que con riquezas tendremos vida. Se puede tener todas las riquezas del mundo y tener el corazón vacío y en soledad. La plata no da felicidad. Ayuda a tener unos bienes, pero esos bienes han de ser para compartir. ¿Cuántas personas tristes, acongojadas, con tantas cosas? ¿Cuántos se pueden suicidar, matar a sí mismos, aunque tengan muchas cosas? ¿Cuántos se han drogado, emborrachado y luego matado porque han perdido el sentido de la vida? ¿Cuántos con sus propios bienes han destruido la familia, la sociedad y la misma iglesia? La plata nos atrapa, los bienes nos arrastran, y por eso necesitamos de Dios para administrar la riqueza. Necesitamos de Dios para no ser esclavizados de las cosas. Necesitamos de Dios para alcanzar un sentido de la vida. Sin Dios la vida se vuelve vacía. Sin Dios la vida
pierde sentido. Sin Dios la vida se vuelve una borrasca. Sin Dios olvidamos nuestra condición humana. Y al final habrá condenación y muerte. Condenación porque no hemos compartido con el hambriento. Compasión, condenación porque la vida se vuelve un témpano de hielo, porque hemos perdido el amor. Muerte porque no hemos trabajado por la salvación. Estamos hechos para alcanzar vida eterna, salvación. Y si nos cerramos en la vida, atrapados por las riquezas, por la avaricia, por la codicia, por la idolatría del dinero, atrapados en los objetos y en las cosas, nos condenaremos porque hemos perdido la conciencia de la salvación y de la vida eterna. Hemos olvidado que estamos destinados a la inmortalidad. Hemos hecho que nuestra vida se vuelva un hastío mientras caminamos. Nuestro mundo parece tener un letargo de sueño, creyendo que en las riquezas, las cosas y el amontonar va a tener sentido su vida. Y Dios sigue hablando, pero podemos tener la tentación de acallar su voz, diciendo: hagamos estruendo, en las cosas encontraremos sentido a la vida, y volverá el vacío porque tu vida no se llena con cosas, solo Dios llena tu vida. Y por eso ha enviado a Jesucristo, y por eso este evangelio está diciendo: es Jesús el que enseña a manejar el dinero, es Jesús el que enseña a manejar las cosas. Somos criaturas demasiado endebles, y por eso necesitamos aprender a desprendernos de las cosas, a no creernos los dueños de este mundo. Somos simplemente peregrinos, simplemente personas, y lo que tenemos es para compartir, para hacer el bien, y estamos es para ayudar a los demás, jamás para usarlo, y estamos hechos también para descubrir que el Señor es el dueño de todas las cosas. Y por eso no busques hoy sentido sin Dios. Si buscas sentido de tu vida sin Dios, tendrás vacío, tendrás frustración, tendrás fracaso. El sentido sin Dios hace ruina, y eso es lo que el mundo está haciendo, ruina, porque un sentido sin Dios tendrá siempre construcción de destrucción, de enfrentamiento. Por eso hay tantas guerras, violencias. Pelean por poder, se pelea por placer, se pelea manipulando personas, se enfrentan buscando honor y gloria. La vanidad atrapa al ser humano y terminamos llenos de cosas, pero vacíos de cariño, llenos de traumas, de dolor, de sufrimiento, de caos, de enfrentados, superando tristezas y angustias, adicciones, enfrentamientos, porque nos hemos enfermado buscando un sentido sin Dios. El sentido que te prometes tú mismo sin Dios es una cárcel. El sentido que te promete el mundo sin Dios es una locura. Te creará muros, te creará frustraciones, te creará fracaso. Por eso hoy el grito es: despierta, despierta, porque eres un necio cada vez que buscas sentido a tu vida sin Dios, cada vez que te centras en tener cosas y creer que a través de tener plata, de tener cosas, de amontonar, de aislarte, de no compartir, de cerrarte en tu egoísmo, en tu autorreferencialidad, en tu individualismo, tendrás felicidad. La vida está hecha para darla. Las cosas sirven, son medios, pero no son el centro. El centro es el Señor, y primero las personas que las cosas. Y por eso esta palabra viene a despertar nuestra conciencia y a darnos un refresco y decirnos: necesito de Dios para encontrar el verdadero sentido. El sentido con Dios da plenitud. Ese es el gran anuncio del cristianismo, el gran anuncio de las religiones. Y esta palabra de Dios tiene que llevarnos a decir: despiértame, Señor, despiértame de tener conciencia que el sentido contigo da plenitud, porque me hace reconocer la conciencia de que vengo de Dios. Así lo dice el Catecismo en el 366. Y qué bueno decir: yo vengo de Dios, soy creado por amor por el Señor, soy criatura de Dios. Cuando yo tengo conciencia de que vengo de Dios, comienza a organizarse la vida, de que Él me creó por amor, de que me acompaña, de que me sostiene, y que sin Él mi vida se va diluyendo, y que en Jesucristo Él me salva,
las cosas se van arreglando. El mundo vuelve a tener equilibrio, a tener orden, a tener sentido pleno y sentido que da humanidad, sentido que da vida en la familia. El gran caos del mundo es que se busca un sentido sin Dios. Y si se busca sentido sin Dios, tendremos siempre desorden, guerra, enfrentamiento y odio. Y por eso la conciencia de venir de Dios, de que mi alma y mis cuerpos fueron creados por amor y que voy a ir al Señor. Tú eres creado por el Señor y para amar. Y luego la conciencia de ir hacia Dios. Vengo de Dios y voy hacia Él. El 366 del Catecismo lo va a proclamar así. Y el 27 del mismo Catecismo de la Iglesia Católica va a decir: yo vengo de Dios y voy hacia Dios porque tengo deseo de Él. Lo que se separe de eso nos daña la búsqueda del sentido. La búsqueda del sentido se ordena y se ubica cuando yo puedo despertar mi conciencia y decir: yo vengo de Dios, fui hechura de Él con la historia que tengo. Él me ha acompañado, Él me sostiene y voy hacia Él y me ha dado a Jesucristo para que sea mi camino. Hoy esta palabra se centra en esto. Busca tu sentido en Dios, porque vienes de Él y vas para Él. Tienes vocación de ir a Dios. El deseo que hay en tu corazón de espiritualidad, de interioridad, es que tienes vocación de eternidad. Estás hecho para la vida eterna, para la inmortalidad. No estás hecho para amontonar cosas, no estás hecho simplemente para proyectos humanos, no estás hecho simplemente para vivir aquí. Es tal que las leyes mismas de la humanidad están que vamos envejeciendo, deteriorándonos, porque necesitamos plenitud. Tú vienes de Dios y vas hacia Dios. Esa es la primera toma de conciencia. Si no tomas conciencia de que vienes de Dios y que vas hacia Él, estarás extraviado, queriendo aplacar tu indigencia, tu tristeza, llenándote de cosas y queriendo consolarte con plata, con placeres, con desórdenes, con situaciones que siempre te darán vacío. Las cosas se van organizando cuando reconozco que vengo de Dios y que voy hacia Él y que Jesucristo ha venido para enseñarme ese camino, que Jesucristo ha venido para enseñarme la relación con las cosas, que Jesucristo es el Maestro para que yo conozca el amor del Padre. Y esa conciencia de transformación, que Pablo decía a los colosenses, que seríamos transformados, que vamos camino al cielo, que tenemos una nueva condición humana, que estamos hechos de manera nueva en Cristo, no solamente de comportamiento, sino que nuestra condición ha sido transformada. Nuestra mente, nuestro corazón nos da una nueva manera de valorar las cosas porque estamos en Cristo. Esa es la experiencia de un nuevo sentido en Dios, porque Jesucristo le da un nuevo sentido a la vida. Cuando yo me encuentro con Jesucristo, Él orienta mi vida, Él me da a valorar las cosas desde otra perspectiva. Son don de Dios, son para servir a los demás, son para disfrutarlos compartiéndoles. Las cosas son buenas, pero son don de Dios. No le doy el corazón, no puedo servir al dinero y al Señor. Jesucristo es el Maestro que da experimentar cómo se transforma la vida cuando dejo que el Señor me dé un arte de vivir distinto. Por eso hoy tengo conciencia de transformación y en ello le digo al Señor con San Pablo, con la Iglesia, que me dé poder creer cada día que vengo de Él, que voy a Él y que mi vida ha sido transformada en Cristo. Soy una nueva criatura en Cristo, una nueva criatura porque Él me ha dado el Espíritu Santo, una nueva criatura porque voy caminando hacia el Señor. Y eso entonces hace que no viva buscando el sentido en mis opiniones, en mis caprichos, en mis tendencias, en amontonar cosas, en mis proyectos, en la competencia de este mundo, en la arbitrariedad de este mundo, en la agresividad de este mundo, en la guerra de este mundo. Yo estoy en Cristo y Él es el que le da sentido a mi vida. Eso es lo que Pablo va tantas veces a expresar: mi vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y entonces se va experimentando que vamos a la muerte como paso para entrar en la vida eterna y deseamos el cielo y deseamos vivir eternamente. Por eso Pablo dice: tengan los ojos puestos en el cielo, en las cosas de arriba, porque tenemos una nueva condición. Esa es la transformación que necesito cada día y la puedo adquirir cuando voy tomando conciencia de que el Señor toma mi vida. Y finalmente,
contemplar la obra de Dios. Es contemplar que el Señor lo sigue haciendo. El Salmo 89 nos va a ayudar a eso. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Esta oportunidad sea para decir, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Que adorar al Señor con este salmo y decirle, en ti me refugio para no buscar un sentido lejos de ti. Para no estar hablando de Dios, pero estar buscando sentido en plata, en proyectos solo humanos, en teorías, en caprichos, en poder, en convicciones que me alejan del Señor. Señor, tú has sido nuestro refugio y me refugio en ti, para no ser esclavo de las cosas, para no olvidarme de mi condición humana, para no buscar la destrucción y el sinsentido, para que no me vaya a condenar y a morir en mis propias ataduras, Señor. Tú has sido nuestro refugio de generación en generación y este momento necesita mi vida, mi familia, la iglesia, la sociedad, que tú nos rescates, que tú nos levantes, porque nos podemos dejar atrapar por el consumismo, por la idolatría de la plata, por nuestras competencias, por nuestras vanidades, por nuestras búsquedas simplemente mezquinas. Y así entonces el Señor nos dé conciencia de que venimos de Él, de que vamos a Él, de que Él nos ha transformado y que somos nuevas criaturas, hijos e hijas de Dios, y que contemplando su obra, Él continuará esta experiencia maravillosa de seguirnos salvando. Muchas gracias, hermanos, por compartir esta meditación de escrutando la palabra, y sigamos buscando sentido en Cristo. Y cada vez que tengamos cansancio y cada vez que tengamos tentación de buscar sentido fuera de Dios, digamos, eso será esclavitud, vacío, fracaso, necedad. Solo buscando sentido desde Dios tendremos plenitud, porque venimos de Él, vamos a Él, Él nos transforma y contemplando sus obras tendremos sentido y alegría y tendremos vida eterna. Muchas gracias a todos los hermanos de la Radio Católica, gracias a los servidores del Ministerio Unidos por Cristo y María, gracias a los benefactores, Dios les recompense y les bendiga. Encomiendo de manera especial a los enfermos, a los que están cansados, a los que están tristes. Dios los cuide y los protege. Y Dios bendiga también a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales y de las ondas de la Radio Católica. Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.